Hola, buenos días, más bien tarde ya, aquí bueno, en Australia, en Melbourne y desde Sydney, que nos acompaña el día de hoy, Lami. ¿Cómo estás, Lami? Hola, bienvenido, muchas gracias. Estoy bien, gracias a Dios. Sí, lloviendo hoy, la verdad, aquí en Sydney. Ahorita está lloviendo. Sí, lloviendo. Aquí está frío y está lloviendo. Bueno, pues Lagmi es coach de bienestar mental. Lagmi, para aquellas personas que no tienen ni idea, ¿no? En primera, ¿qué es un coach? Y en segunda, ¿qué es un coach de bienestar mental? ¿Cómo nos pudieras explicar esto un poquito? Pues mira, la forma en la que yo veo un coach, esta es mi definición muy personal, es una guía y es alguien que realmente puede ayudarte a guiarte. La parte en la que yo más que trabajo es guiarte en aprender a conocerte a ti mismo, poder entender cuáles son realmente esos bloqueos que hay y cuáles son las emociones que no permiten que tú te muevas a conseguir lo que tú quieres. ¿Mm? Lo mismo que un coach de deportes, digamos, que lo que quiere es poder entrenarte, estar contigo, guiarte, poder decirte, ok, realmente en qué necesitas mejorar, cuáles son las cosas que necesitas practicar más. Es más o menos lo mismo, es una guía en la cual es aprender las cosas que no sabemos hasta ahora acerca de nuestra mente, acerca de nuestra salud mental, de quiénes somos en realidad. Lagmi, justamente tú te especializas en estrés, ¿no? Hasta donde tengo entendido, o un poco ha sido como tu nicho, digámoslo así. Eh, ¿Qué tanto crees que este estrés controla la vida de las personas en tu experiencia? Pero hay varias partes. El estrés como tal no es malo. Ok, vamos a empezar por ahí. El Ok. estrés es normal en nuestra. El estrés se utiliza y lo utilizamos para poder hacer las cosas que necesitamos hacer. Si, por ejemplo, tú tienes un partido, si los chicos cuando uno está en un juego de básquetbol, por ejemplo, tú necesitas adrenalina, necesitas fortaleza, necesitas empuje para tú poder realmente realizar eso. Si en el trabajo tienes un deadline, ¿m? Y tú necesitas, date cuenta, uno entra en un cierto estrés que necesitamos para poder realizar las cosas. Si te levantas tarde un día, ¿m? ¿No te ha pasado que te levantas quizás 15, media hora tarde? Igual te levantas y específicamente tú sabes qué hacer. Rápidamente, haces lo que tienes que hacer. ¿Dónde empieza el problema? En que digamos que llegas al trabajo a tiempo, pero continúas en el acelere, continúas en el estrés. El estrés estuvo bien para ayudarte a llegar al trabajo. La idea, la forma correcta de utilizarlo es realmente que ya llegué al trabajo, ¿qué? Necesito relajar. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros detonamos, se detona el estrés, por ejemplo, el miedo, es lo que detona el estrés. ¿Miedo a qué? A que voy a llegar tarde al trabajo, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, detona el estrés y se detona nuestro mecanismo de defensa y se liberan muchas hormonas. Dentro de ellas el cortisol. Cortisol, que creo que en este momento se ha escuchado bastante, es la hormona del estrés y se pone específicamente aquí, en nuestra corteza prefrontal y no nos deja pensar muy bien. ¿Por qué? Porque realmente lo que toma posesión son las emociones. Entonces, la idea con el estrés es utilizarlo y relajarse. El problema de nuestra era es que nosotros no nos relajamos. Imagínate, por ejemplo, para mí uno de los graves problemas era ese, es de que tú te levantas temprano, vas a trabajar, en el trabajo tienes un montón de estrés, llegas a la casa, estás estresada, tienes que pagar a los niños, hacer las cosas que tienes que hacer la cena, luego hay que hacer las tareas, que tienen que dormir, y quiere uno descansar, quiere sentarse en el teléfono a ver, y no toma un tiempo realmente para descansar. Significa que constantemente estás liberando hormonas en todo tu cuerpo. Y eso a Y la eso, larga, ay, perdón, que a la larga, ¿qué consecuencias tiene en nuestro cuerpo? O inclusive en graves nuestra salud. consecuencias.
Y por ejemplo, te voy a dejar para a ti, hay un libro que se llama Cuando el cuerpo dice no, y es de Gabor Mate, y habla específicamente de cuáles son las consecuencias del estrés en nuestro cuerpo y la relación que tiene con las enfermedades. Por ejemplo, el colesterol alto, inclusive la acumulación de grasa, el cortisol, no permite. El problema es que cuando estamos en estrés, ¿no? Se detona nuestro mecanismo de defensa, el que se llama Fight, Flight o Freeze Response. Esto hace que nuestro cuerpo, nuestra mente piense que estamos en peligro constantemente. Es como si la alarma de incendio se prende, ¿sabes? En la casa está prendida y está prendida es importante porque necesitamos utilizar el estrés cuando estamos en peligro. El problema es que utilizamos el estrés para absolutamente todo en esta época. Entonces, cuando realmente está liberándose todas esas hormonas, no podemos concentrarnos, no tenemos enfoque, no podemos dormir. ¿Por qué? Porque nuestra mente está pensando todo el tiempo y hay cortisol en la mente. Es como si fuera una nube. Y a mucha gente le pasa, a mucha gente que llega donde me dicen, realmente es que no me puedo enfocar. Yo me siento y es como si los pensamientos no me pudieran enfocar. Hay mucho cortisol y nuestro sistema nervioso se eleva y está en alerta todo el tiempo. Entonces no hay descanso. ¿Qué pasa? Se agudizan los oídos, el corazón late mucho más fuerte, la respiración es muy corta. Uno se pone inclusive nervioso, ¿no? Empieza a sudar. Puede que inclusive en un caso extremo uno se orine. En un caso extremo de ansiedad, uno puede que se orine. Wow. Entonces, todo esto está pasando, imagínate, día tras día. Entonces, otra parte importante, la digestión se pierde. ¿Por qué? Porque el cuerpo dice, necesito ahorrar energía y manda toda la energía que necesitarías para digerir los alimentos, la envía a los músculos. Por eso hay tensión muscular. Sentimos tensos todo el tiempo. No podemos digerir bien. Significa que no hay una asimilación correcta de alimentos. Parte de eso el corazón puede entonces saber lo que es colesterol, lo que es fallas del corazón, el no dormir bien, trae un montón de consecuencias en nuestra vida al día. Realmente las consecuencias y la carga es muy alta. Wow, o sea que no para estas personas que viven con una rutina, pues totalmente, ahora sí que de, ¿no? De 5 de la mañana a 10 de la noche, tal vez, o no sé, ¿no? Que te paras súper rápido, te vas al gimnasio, estás como todo el tiempo en tas, ¿no? Eh, eso es lo que por más que estés haciendo ese ejercicio, por más que estés, ¿no? Haciendo tu comida bien o tus horarios de comida bien, llega un punto en el que pues sigues con este mecanismo de defensa superactivo, ¿no? Que le dices. Entonces, de nada te sirve todo este plan si no estás. Wow, Si no puedes ni siquiera, sí, si no puedes ni siquiera digerirla bien. sí, ¿no? Luego nos preguntamos, pues, ¿qué nos está haciendo daño, no? Y muchas personas inclusive se quitan, no sé, el gluten, los lácteos, el azúcar, porque dicen, algo seguramente me está haciendo daño y jamás lo relacionan con el ritmo de vida, ¿no? Creen que es, como te acostumbras tanto, es como, pues ya es normal para ti. ¿Es así? Ese es el punto. Porque nunca realmente a medida que vamos creciendo, hay muchas cosas que no conocemos acerca de nosotros mismos. Tiene que ver la parte de saber de que relajarse es importante, de que no es simplemente es egoísta, inclusive para nosotras como madres y latinas específicamente, yo diría, la madre nunca descansa. La mamá está ahí para hacer todo. Y es el problema para mí, fue una de las partes que me llevó a ese punto en el que yo decía, dije, las cosas no funcionan así, no puede ser, porque es que tengo que encargarme absolutamente de todo. El tiempo, tengo que sacar el tiempo para todo el mundo, menos para mí. Lagmi, este canal lo llamo No es gripa porque en algún momento de mi vida, hace ya algún tiempo, empecé a cuestionarme cosas y a decir,
Es que por más que le siga intentando a esto, ¿no? Al trabajo, a una relación, a una relación de familia, ¿no? No nada más de pareja, pues no es como si nunca se hubiera fórmula correcta para llegar al punto. Y me di cuenta que, pues hay momentos como no es gripa, ¿no? Esto no se va a quitar, no es viral, tienes que tomar como otra elección. ¿Hay algún momento no es gripa tuyo que nos pudieras compartir? Sí, definitivamente hace unos 8 años más o menos estaba ahí. Estaba, yo pienso que, bueno, antes de eso estaba más profundo, fue cuando mi hijo menor nació y no dormía. Te juro que no dormía. No dormía, era el niño más hiperactivo del mundo entero, ¿no? Y las noches no podía dormir. Y ya era el segundo hijo, entonces dices, realmente algo está pasando, pero nadie podía ver. O sea, imagínate la frustración, el nivel de frustración que yo tenía en el que tú como madre sabes que algo está pasando, no sabes exactamente qué es, pero que nadie lo puede. Nadie, ni siquiera mi esposo realmente podía ver, porque simplemente ve a un niño que es hiperactivo. Y me costó casi 4 años, los primeros 4 años de la vida de mi hijo, yo no dormía casi. Entonces, el nivel de estrés, más el trabajo, más el no entender qué carambolas estaba pasando aquí. Hasta que realmente pude, gracias a Dios que soy cristiana y que Dios me ayudó a poder calmar esa parte, ¿no? Pero simplemente pude dormirlo y confiar en el Señor y decir, bueno, ok, realmente cuando sea tu tiempo. Pero después ya hace unos 8 años más o menos, entonces dijo que realmente algo no está mal, algo no está bien. Definitivamente el nivel de estrés, no puedo, aunque ya mi hijo puede dormir ya por varios años, no puedo dormir. Estoy en un nivel de ansiedad todo el tiempo, estoy moviéndome siempre, no me siento feliz, no entiendo realmente qué quiero hacer. Ya el trabajo no es algo que me dé a mí satisfacción, que me sienta plena. Entonces, cuando tú llegas a un punto en la vida en el que tú dices, ¿qué realmente es? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Por qué? Porque me entré uno entra muchas veces como madre, entra en ser madre y ya lo demás como que pierde valor o pierde significado. Y eso fue lo que pasó para mí. Ya entré en un nivel de que me necesitaban tanto que me perdí. Estuve perdida totalmente. Entonces, para mí fue poder volver a encontrar, y más que eso. O sea, yo pensé que era simplemente volver a encontrar a la Langi de antes, pero realmente pude encontrar mucho más que eso, porque poder encontrar cuáles eran las heridas que yo tenía en mi ser, que eran las que realmente estaban, los patrones que seguían repitiéndose en mi vida a medida y que se incrementaban con las situaciones externas que iban pasando. Guau. Entonces, realmente ese fue un punto, bueno, ha sido fue el punto en el que he podido realmente ha cambiado mi vida totalmente. Angie, ¿y algún ejercicio que nos pudieras recomendar, no? Ya sea, pues, para todas estas madres, ¿no? O para las que no son madres, una técnica, ya sea que tú utilizaste en ese tiempo, que utilizas ahora, para justo darte estos momentos, ¿no? Para estar siempre, digamos que alerta de que requieres este tiempo de relajación, estas pausas, estos altos en seco, ¿no? De tu vida tan acelerada, ¿cuál podría ser? Pues mira, si soy honesta, ha sido un poco difícil. Okey. No ha sido tan fácil, por ejemplo, saber lo que es la meditación, poder tomarse a uno ese tiempo. Uno habla de self-care, o sea, de lo que es el cuidado de uno propio, y suena muy fácil, suena muy sencillo. Yo te puedo dar, las estrategias que yo te puedo dar son inmensamente fáciles. El problema no es la estrategia, sino el problema es poder realmente calmar la mente y poder aprender uno a sentarse con uno mismo.
Es lo usualmente para todos es la parte más difícil. Porque el problema de cuando uno entra en el estrés y no saber cómo realmente controlarlo o cómo realmente manejarlo, no controlarlo, pero manejarlo, tiene que ver mucho con no saber manejar mis emociones. Eso es mi enfoque y la parte que yo quiero traer y es mi misión, es poder traer esa conciencia de aprender a conocerse a uno mismo, es aprender a conocer tus emociones, aprender a sentarte con ellas y aprender a escucharlas. Porque las emociones son la brújula y son exactamente las emociones las que no dejan que uno pueda sentarse y disfrutar tiempo con uno mismo. ¿Crees Muchas que, veces, ay, perdón, ¿crees que esta parte de no poderte sentar contigo mismo sea también en parte evadir esas emociones? O sea, hay un factor de no quiero sentir esto. no, exactamente. Y no quiero sentirlo. Y la parte que hay que traer mucha compasión con nosotros mismos, mucha, porque el que no la puedo sentir, el que no sé cómo, es porque nunca he aprendido. Desde pequeñas, desde que nosotros somos pequeños, nuestros padres tampoco supieron qué hacer con las emociones. Durante muchos años, yo diría durante muchas generaciones, lo único que hemos hecho es suprimir las emociones. ¿Cuáles son las emociones que son aceptadas? Pues la alegría, ¿no? Eh, regocijo, casi no conocemos ni siquiera la palabra regocijo. Conocemos alegría, felicidad. ¿Cuál otra positiva puedes reconocer? Amor, amabilidad. Pero esas son usualmente las emociones que son aceptadas. Las emociones negativas, inclusive date cuenta, como yo cometí muchas veces ese error con mis hijos, uno no quiere que estén enojados. Y no sabemos qué hacer cuando nuestro hijo está enojado. No sabemos qué hacer cuando nosotros estamos enojados. ¿Qué hacer con eso? Entonces, cuando necesito evadirlo porque no sé qué hacerlo, le tengo miedo, porque muchas veces tenemos miedo a que si se sale de control las emociones, voy a reaccionar de formas que realmente voy a, ¿cómo se dice en español? Perdón, se me olvidó la palabra, ¿No? regret it. Voy Eh, a, ay, también se eh, sí, que realmente voy a hacer cosas que luego voy a lamentar. arrepentir. No voy a arrepentir, esa es la palabra. No. Voy a hacer cosas que de las cuales me voy a arrepentir. Entonces, claro, tenemos miedo. O la tristeza, no queremos estar triste. ¿Por qué? Porque pensamos que si le damos rienda suelta a la tristeza, nos hundimos en la depresión. Y no es fácil salir de ahí. Ahora, ¿qué hacer con las emociones? O sea, mi invitación, si hay un ejercicio en el cual, porque, o sea, dar un poquito de background, si hay un ejercicio en el cual es importante, es aprender a sentarnos con la incomodidad que nos trae por el momento las emociones negativas, lo que llamamos emociones negativas. Porque la verdad que no hay emociones negativas ni positivas. Todas son mensajeras. Toda emoción que llega a tu vida es una mensajera y tiene un mensaje para dar. Entonces, si podemos empezar desde ese punto de que realmente tengo enojo, me siento enojada, porque, perdón, mi perrito, de que me siento enojada, ¿qué el enojo me quiere decir? ¿Por qué me siento enojada? So, en vez de reaccionar, es poder decir, ok, un momento, necesito respirar. La respiración profunda es la técnica número uno y más importante que necesitamos utilizar en todo. ¿Por qué? Porque es la forma en la que podemos instruir, es la única forma que le podemos instruir a nuestra mente de que estamos bien. Langy, ¿cuáles son las diferencias entre las emociones y los sentimientos? Porque creo que también aquí hay una, ¿no? Entre ambas, una gran diferencia y justo empezar por ahí a clarificar cuál es, nos lleva a otros pasos. Bueno, mira, las emociones son, como decía, son mensajeras y son la forma en la que nosotros podemos experimentar y el mundo.
Somos seres esencialmente emocionales. O sea, si las emociones nos indican absolutamente todo, nos indican cuando algo está bien, nos indica cuando algo realmente no está mal. El miedo es fundamental, no podemos evadir el miedo. Al contrario, necesitamos aprender a manejarlo. ¿Por qué? Porque me está cuidando. Cada una de las emociones que están pasando están cuidando. Entonces, las emociones son instantáneas realmente, no instantáneas, realmente tardan 2 minutos, ¿no? Viene, algo pasa en tu, en tu entorno y hay una reacción. Esa reacción es la emoción. El sentimiento muchas veces es cuando nos quedamos en él. Ok. Por ejemplo, el sentimiento de tristeza es cuando me quedo en la tristeza, ¿no? Cuando hay duelo, por ejemplo, nos quedamos en el pensamiento y se me sigue manteniendo la emoción a través de la repetición del mismo pensamiento. Ok. Bueno, justamente no quería como clarificar esto porque cuántas veces añoramos una emoción y entonces nos quedamos con ese sentimiento, ¿no? O buscamos sentir momentos de placer, ¿no? Que te den ese mismo placer o esa misma sensación. El problema con eso es que el problema por la cual no podemos seguir, o muchas veces, como tú dices, me encanta lo que tú acabas de decir. Muchas veces queremos sentirnos contentas, o poder conseguir placer, o poder conseguir regocijo, pero no logramos hacer. La Ujú, mayoría de las veces es porque estamos suprimiendo emociones. Al suprimir las emociones, porque date cuenta, si yo no quiero sentirme enojada o no quiero sentir la tristeza, me siento triste, hay un pensamiento que está generando la tristeza constantemente, porque mi mente constantemente lo está recordando. Entonces yo no lo quiero sentir, lo voy a suprimir, voy a guardar. Cuando yo guardo las emociones negativas, también se guardan las emociones positivas. guau, Entonces, por eso esa parte es complicada, porque entonces muchas veces queremos sentirnos contenta, pero no queremos sentirnos triste. sí. ¿Qué pasa? Se suprimen las dos, se suprimen todas. Sí, no, y la verdad lo digo porque me pasó, ¿no? En algunos momentos de mi vida, ¿no? Esto no es gripa, utilizaba, pues yo buscaba ese estado de no, pues me siento triste, quiero buscar estar contenta. Entonces me iba inmediatamente a qué me hace contenta y me iba, ¿no? A comer o irme por una cerveza, ¿no? A tomar algo o ir a ver a alguien. Y pues en realidad no estaba haciendo nada malo, ¿no? Dentro de mi cabeza, pero jamás estaba entendiendo que estaba realmente evadiendo algo más profundo, ¿no? ¿Y qué usualmente y qué Pu pasaba después que terminabas eso? Por ejemplo, ¿qué pasaba entonces? ¿Podías realmente ya salir de esa emoción y no volver a ella, a la negativa? o sea, sí por un instante, por ejemplo, no, si era comida, pues sí tengo mucho placer por la comida, pero ya también llegué a un punto a que mi cuerpo no era ya que pues sí, o sea, engordé muchísimo, em, irme a tomar una cerveza con alguien también me da mucho placer, pero después era como que regresaba a ese punto de tristeza. Entonces, y decía: "¿Por qué si acabo de estar supercontenta?". Y entonces como sí dices, como nadie te lo explica, nadie, pues, tiene estas, ¿no?, pláticas contigo y nadie te dice que este es el proceso, pues sí, dices: "Bueno, ¿y de dónde está pasando?". Y más aún, me ponía a pensar, ¿no?, estas veces que te dicen: "No, es que sea agradecido con la vida y no sé qué", y en verdad es que yo decía: "No tengo nada malo en mi vida que me esté pasando como para estar triste". Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué tendría que estar triste? Y como que te lo cuestionas más y dices: "Entonces no es tristeza, entonces es otra cosa y estoy aburrida", o lo lo etiquetas de una mal forma, ¿no? Quiero pensarlo. Definitivamente. ¿Por qué? Porque ahí hay otro factor más profundo, ¿no? Que somos como si fuéramos una cebolla, de cierta forma, ¿no? Vamos quitándoles y vamos encontrando otro. Pero la otra parte quizás que tiene que ver con eso es que nuestra mente consciente
solamente controla el 5% de tu comportamiento. Wow. Solamente el 5%. ¿Ok? El 95% que incluye tus emociones están en la mente subconsciente. Entonces, el detalle es que cada momento tú estás tomando decisiones en qué hacer. Tu mente en cada momento está tomando decisiones. Todo lo que hacemos tomando decisiones. Pero tu mente busca, para tomar decisiones, tú buscas referencias en el pasado. No tu mente consciente, tu mente subconsciente, porque ella es la que quiere mantenerte a salvo. Ese es el trabajo de ella, es mantenerte a salvo. Entonces está buscando referencia todo el tiempo en el pasado. Este momento la mente va en lo que abres y cierras el ojo, buscó referencia en el pasado. Y si la referencia que hay, el significado que le asignamos a las situaciones pasadas es negativo, junto con ese significado, es como si fuera un folder que creamos. En cada situación que pasa, creamos un folder con un significado, con una emoción y con un pensamiento. Y la mente a cada momento está buscando referencia. Cuando va y busca referencia, encuentra el significado de lo que significa eso, de la emoción y el pensamiento. Entonces, nuestra vida no la estamos viviendo hacia el futuro, así siempre la estamos viviendo hacia el pasado, porque no tenemos conciencia. Entonces, si han habido situaciones que todos la tenemos, el 100% de la población tiene algunas situaciones traumáticas que se crean alrededor de los 3 años. Entre los 0 y los 3 años hay alguna relación, hay alguna situación traumática que puede que sea tan sencillo como que tus papás te dejaron la casa de la abuela y tú no querías. O un grito, ¿no? Un grito, que escuchaste un grito, o que escuchaste a alguien gritar, no sé, cualquier cosa. Sí, sí. Exacto. Un trauma inclusive puede ser, por ejemplo, para mi hijo, un trauma fue de que su peluchito que él siempre tenía lo perdió. Lo perdió porque él se lo llevó, le dijimos, no lo lleves porque se pierde y lo perdió. Y todavía él se acuerda, han pasado como 5 o 6 años. Es un trauma emocional en cierta forma. Hay traumas grandes que pasan como hay traumas pequeños, pero todos en algún momento hemos sentido algún tipo de trauma en el cual, date cuenta, cuando nosotros nacemos, un niño es perfecto en el momento que nace. Todo el mundo se mueve alrededor de él. Tiene toda la autoestima, es realmente perfecto en todo su esplendor. Se ama a sí mismo, sabe que es amado y lo tiene todo. ¿Qué pasa? Que por ahí entre los 0 y los 3 años, entonces uno pierde, algo pasa que te indica a ti de que algo no está bien. O eso es lo que uno entiende como niño. No tiene un cerebro que está lo Ujú. suficientemente desarrollado y uno entiende eso. Y es en el momento que uno empieza a fraccionarse. Entonces, nos desprendemos de nosotros mismos cuando uno piensa, ok, no, como yo soy, no está bien. Algo está mal, no soy suficiente o no me siento amado. Y entonces creamos el ego. ¿No? Es una personalidad protectora. Pero en ese momento tu mente dice, esto no puede volver a pasar. Necesito evitar esto a toda costa. Entonces, ese folder es inmensamente grande y tiene significados y tiene pensamiento y tiene emociones. Y la mente en cada momento está buscando referencia en él. Y todo lo que va pasando a partir de ahí en nuestra vida tiene algo que ver con ese folder. O sea, Entonces, básicamente tomas decisiones en base a miles de folders, ¿no? Que inconscientemente tienes ahí a miles de folders, guardados. pero hay uno que básicamente es lo que se llama el core trauma. Es un trauma emocional, la base, en la cual uno entiende que algo no está bien. Inconscientemente, uno no es absolutamente consciente de eso, Ujú. sino que si cualquiera que está pensando, yo quiero que tú lo notes en tu interior, tu mente consciente, tú sabes que que somos inteligentes, que realmente somos echados para adelante, uno sabe que tiene capacidades, yo siempre tenía confianza en mí misma,
pero internamente hay ciertas limitaciones. Es como si fuera un lazo transparente, un lazo invisible que no te deja mover. Y repite los mismos patrones se repiten las situaciones y tú pues, te comportas de la misma forma y reaccionas de la misma forma. O te limitas por las mismas cosas. No sé Sí, no sé si sí, resuena contigo. sí, no, o sea, más bien mi cabeza está acordándose ¿no? Ciertas cosas que, pues, no había visto, ¿no? Como dices ahorita, que tenía ese folder y que tomé decisiones en base a ese folder, inconscientemente, o sea, porque las tomas, ¿no? De inmediato. Ay, no voy a tal lado. No, no me gustan los lugares, no sé, yo no soy así, pero conozco personas, ¿no? Que no me gustan los lugares con mucha gente. No me gustan los lugares oscuros, ¿no? O sea, ciertos detalles que ahorita, ¿no? Caigo en cuenta que, pues, son esas partes de esos folders, de esos traumas que, no, pues, no sabes que están ahí porque nadie te explica después y te dice: "Oye, by the way, tienes que ir por tus folders y y Sí, limpiarlos de vez en cuando". si te están limitando, ¿no? Porque si realmente estás bien, lo que sea que esté pasando, si tienes emociones positivas, está bien. Significa que está de acuerdo con quien tú eres y que realmente estás moviéndote positivamente. Eso es lo que la emoción negativa, positiva te dice. ¿No? Está de acuerdo con tus valores, está de acuerdo con tus expectativas, está de acuerdo con lo que tú quieres. Ahora, cuando hay una emoción negativa, muchas veces tiene que ver con los patrones. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo que eso signifique acerca de mí? Y si tú te pones a ver, inclusive si mi hijo, si los hijos dejan los zapatos en el piso, tirado, te lo dejan en la sala, ¿m? Piensa a ver cuál es el problema. El problema es que lo dejen ahí o lo que tú sientes acerca de ti por dejar los zapatos tirados. O sea, muchas veces haces referencia inclusive de las acciones de otra persona. Siempre. No, no a veces, siempre. Siempre. Todo lo que pasa en la vida, todo lo que nos está pasando, todo, ¿no? Inclusive las acciones de las otras personas, es ¿qué esto significa acerca de mí? O sea, si realmente llegué al trabajo y no me saludó la persona que siempre me saluda, dice, ¿habría hecho algo mal? ¿Será que hice algo mal? ¿Sería que está enojada conmigo? Muy pocas veces uno dice, ¿es raro que le pasa? ¿Será que algo le pasa a esa persona? La primera instancia es, ¿y aquí hice algo mal? ¿Crees que esto tenga que ver con que, no, la comunidad latina, pues, ahorita en este país que vivimos, en Australia, sienta como este rechazo? Porque Sí, definitivamente, culturalmente, ¿no? El australiano y más que es un país de multicultural, ¿no? Hay un sinfín de culturas, y definitivamente no están apegados a nuestra cultura latina de abrazo, beso, apapacho y te invito a mi casa el primer día que te conocí, ¿no? mira, yo pienso que para todos cuando emigramos, ¿no? El famoso duelo migratorio, si hablamos de la parte emocional, con respecto a nosotros como cuando emigramos, tiene que ver mucho todos esos cosas, definitivamente. Y más que nada, cuando cambiamos de lugar, dejamos lo que es lo que conocemos, lo que es nuestro hogar, nuestro país, lo que es conocido para nosotros. De por sí, eso para la mente ya en cierta forma es un caos, porque a la mente le gusta predecir. La mente predice, por eso es que anda buscando siempre referencias con el pasado, Mm, porque queremos predecir, al predecir podemos saber qué va a pasar y nos sentimos seguros. Entonces, en el momento que nosotros llegamos a un país que es totalmente desconocido, que no conocemos, en una cultura que es totalmente diferente, nuestra mente y nosotros como personas entramos en caos. Empiezan todos los miedos. Aparte de eso, que usualmente no hablamos de la misma forma. Entonces empezamos a sentirnos menos.
te lo digo, para mí todavía, inclusive el hablar el inglés y poder hacer facilitaciones y exposiciones en inglés, todavía es una batalla, ¿no? Entonces, realmente es luchar con nuestro propio miedo, es luchar con ese folder que nosotros creamos en algún momento, en el cual uno entiende que no es suficiente. Y que entonces ese folder sale a la luz, ¿por qué? Porque hay mucho miedo, nos sentimos inseguros, mucha inseguridad en cierta forma. Aparte de eso, yo pienso que como sociedad también, date cuenta que como somos de donde venimos, el extranjero siempre es más, siempre nosotros sentimos que es más Sí. que nosotros. Entonces ahí también hay un complejo de inferioridad en cierta forma que se incrementa al nosotros salir de donde estamos. No sé si responde tu pregunta. Sí, no, y coincido contigo en el sentido de que, o bueno, ahorita no me cae también el 20 que cuando migras, pues todos estos folders se te vuelven, ¿no? En lugar de 100 folders, se te vuelven 10,000, porque pues todas las emociones van a flor de piel, ¿no? Y en un, ahora sí, un caldo de cultivo que ahora entiendo por qué tanta gente le cuesta tanto trabajo, eh, una, migrar y, y dos, como pasarla bien en ese proceso, ¿no? Hay demasiados baches muchas veces. Y yo muchas veces lo he visto, e inclusive he visto gente, ¿no? Súper profesional, súper inteligente y súper segura de sí misma, ¿no? Como dices tú, en su lengua natal. Y pero cuando hablan inglés es como que fueran otras personas, ¿no? Y hasta te les quedas viendo así como que, ¿eres tú? Y ahorita entonces me hace sentido lo que estás diciendo. Todos estos folders, ella al cambiar, ¿no? Con el simple hecho de cambiar el lenguaje, todos estos folders le salen a flote y pues no sabe qué hacer con ellos todos a la vez. Así es. Porque mira, es que los tres miedos universales que todos tenemos es miedo a no ser suficiente, miedo a no ser amado y miedo a no pertenecer. Cuando nosotros llegamos a este país, todos esos miedos salen a la luz. ¿Por qué? Porque, ok, queremos pertenecer, pero sentimos que no somos iguales. Guau, A ser suficiente, pero si no hablo el idioma, entonces no me siento que soy suficiente. Si no hablo como los demás, siento que no soy suficiente. ¿No? Son las percepciones que nuestra mente, que tenemos nosotros. El ego se hiere, ¿no? claro. Y queremos ser amados, pero entonces realmente es construir relaciones nuevas desde el principio. Entonces, imagínate, son los tres, es todo un proceso que realmente es una gran oportunidad. Definitivamente es una gran oportunidad el migrar para uno crecer como persona, para uno aprender y aprender a conocerse a uno mismo. Porque la verdad es que todos podemos triunfar si sabemos manejar No sé. quiénes somos y aprender. Porque la verdad es que yo te digo, hace 8 años atrás yo realmente no sabía quién. Guau, ¿Por qué? Porque estaba evadiendo mis emociones, porque había una tristeza profunda que nunca quise aceptar y que quería estar, ¿cómo se llama? Ciega a ella, de que no, ¿no? Y uno lo pone, hay veces que o uno realmente se sumerge en ella o uno quiere quitarla del todo y pretender que no existe. Entonces yo soy fuerte y yo hago y soy determinada y hago un montón de cosas hasta que uno se quema. cierto. Sí, Entonces, para mí, yo me quemé. es como ese closet, ¿no? Que sabes que tienes ahí tus cachivaches y tu desorden, que sabes que está ahí, pero que te da pavor abrirlo y, ¿no? Limpiarlo. Y peor si tú realmente no sabes cómo limpiarlo, ¿no? Porque Sí, ese es el detalle. ¿Qué te ayuda el coach? Eso te ayuda a darte las herramientas y a darte las técnicas que tú necesitas para realmente poder hacer esa limpieza y poder liberarte, poder quitar esa mochila y poder sanar y aprender a conocerte, a sentarte con la incomodidad. Porque la verdad es que solo es muy difícil hacer. claro. Creo que realmente necesitamos la ayuda de alguien que esté ahí para poder navegar, ayudarnos a navegar nuestra propia mente, porque tiene un potencial tan vasto y tan grande. Es increíble.
muchas veces, si lo comparáramos con un carro, porque a veces me gusta verlo así, nuestra mente, cuando tú aprendes a utilizar tu mente, por ahora es como si tú tienes un Ferrari, el mejor carro del mundo, digamos, que pongamos que un Ferrari, no es que yo sepa de carro, pero pongamos que el Ferrari, ¿no? Y lo están manejando automático. O sea, tú tienes otra gente, es tu mente la que está manejando y ella te lleva donde ella quiere. Y la idea es poder entender que yo tengo este super mega carro espectacular, que soy yo, que es mi mente, que tiene un poder, ¿no? Y que puede llegar a un alcance y puede llegar a una velocidad tan grande, pero que yo no lo sé manejar. Porque la verdad es que para poder manejar a una velocidad alta, hay que tener una cierta experiencia. Para tú aprender a manejar a tu mente en la mejor versión de quien tú eres, necesitas practicarlo, necesitas aprenderlo. Y esa es la parte que quiero inspirar o motivar, es cómo aprender a tomar el timón de mi propia mente, de mi propio carro, para yo aprender a ser la mejor versión de mí mismo. Aprender a utilizar mi mente, aprender a utilizar mis emociones, alinearlas con lo que yo quiero para poder ir ahí. Si hoy en día tú no tienes lo que tú quieres, es porque no estás alineado. Hay emociones que están estancadas y que no te dejan moverte, o son los pensamientos que están ahí estancados, o hay valores que están en conflicto. Y cada una de esas nosotros podemos cambiarlo porque es nuestra mente. No te podemos cambiar. Que muchas veces pensamos que no hay nada que yo pueda hacer. Sí, ese es el tema que muchas veces la gente cree, ¿no? Que sobre todo todos estos pensamientos que piensa, pues yo soy así, ¿no? Y que no hay forma de reprogramarte, por así decirlo. Cuando, pues justo lo que tú nos estás diciendo, ¿no? No es tan fácil, pero con la ayuda y la guía de alguien, porque también, para ser honestos, nosotros solitos nos engañamos, ¿no? Y nos boicoteamos un montón. Entonces, es como más fácil tener esa guía, ¿no? Que te pueda dar ese espejo y decir, mira, este es el camino, mira, esto está pasando, ¿no? Porque muchas veces, más si estamos en este modo de cegarnos, eh, pues nunca lo vamos a ver, ¿no? Hasta que la otra persona lo ve con más claridad. ¿Sí? Y date cuenta, yo creo que llega un momento en el que uno se da cuenta de los patrones, se da cuenta que las cosas se repiten una y otra vez. Pero ¿por qué siempre me pasa tal cosa? ¿Y por qué siempre es? ¿Y por qué nunca puedo hacer esto? En el momento que tú dices siempre y nunca, estás hablando de un patrón. Y un patrón significa que se está repitiendo. Y un patrón viene de una percepción. ¿Cuál es la percepción? Ese folder que está ahí y que me está dando esa percepción. Y que realmente casi siempre es un malentendido, así como yo lo llamo, son malentendidos. ¿De qué? De que no soy suficiente, de que realmente no lo voy a poder lograr, de que no soy suficientemente amado. En el fondo, ese es el problema. Si lo resumimos en resumida cuenta, Claro. ese es. Angie, ¿algún otro mensaje que nos quieras dejar? Eh, Sí, bueno, entonces, hablando con respecto a eso, ¿qué podría dejar o alguna técnica para poder, que nos puede ayudar? Una pequeña técnica podría ser, dos, te voy a dar dos. La primera parte es poder tener conciencia de nuestros pensamientos. ¿Ok? Si hablamos de que la mente realmente es sumamente poderosa, mis pensamientos tienen poder. La mente y los pensamientos son tan poderosos que inclusive tus pensamientos afectan tu flora intestinal. Okay, así de potentes son. wow, Right? Entonces, ¿cómo empezamos a tener conciencia de ella? Escribiendo, haciendo como un pequeño diario de tus pensamientos. Empieza a anotarlos, notarlos con curiosidad, notarlos con compasión, porque son pensamientos. Y por el momento han estado como, ¿no? Como un animalito salvaje, digamos, ¿no? Que no se han domado en ninguna forma. Entonces, la primera parte es poder darnos cuenta.
¿Cuáles son los pensamientos que tenemos? Específicamente los negativos. Porque los positivos no necesitamos encargarnos de. Necesitamos producir más de esos y de los negativos queremos darnos cuenta. ¿Por qué? Porque es una forma de empezar a tener conciencia. Los vas escribiendo, vas tomando un diario, cuando lo notas, oh, esto es lo que estoy pensando acerca de mí. ¿Qué estoy haciendo que esto signifique acerca de mí? ¿Mm? Esa es la primera parte, pensamiento. Las emociones. Las emociones son igual. Si quieres, los invito a todas o todos que hagas un diario. Así sea una vez a la semana. Escribe los pensamientos y cuáles son las emociones. ¿Qué realmente estás sintiendo? ¿No? Cuando me siento enojado, ¿por qué estoy sintiéndome enojado? Y eso te va a ayudar a tener conciencia de qué está pasando. Y hay varias preguntas con respecto a las emociones. Es, ¿qué específicamente me está haciendo sentir enojada? Que me dejaron los zapatos en el piso. ¿Ok? ¿Y qué significa que dejen los zapatos en el piso? De que no son importantes, que no me toman en cuenta, de que lo que yo digo no es importante. Lo que estoy haciendo no me estoy sintiendo importante. Eso es lo que en realidad duele. Y la emoción está ahí para decirte que, hey, no estás siendo importante. Ahora, ¿qué la emoción quiere que yo haga? Sería el siguiente paso. ¿Qué quieres que haga? Te necesito comunicar, pero ahora voy a comunicarme de una forma diferente. Voy a decir, ok, el problema no es que me dejan los zapatos. Cada vez que dejas los zapatos ahí, yo siento que no me estás respetando. Lo que yo necesito es que hagas que cuando llegues de la escuela, cojas y lo pongas en. Pues cuenta, es una comunicación totalmente diferente a decir, tú siempre me das los zapatos ahí, tú siempre haces lo mismo y no me escucha, es que no te. Sí. ¿No? Entonces, bueno, ese era el regalo que quería darte, o no el regalo, pero la técnica. Pues muchísimas gracias, Lamni. De verdad que una plática muy sustantiva y pues esperamos que toda la gente que no esté interesada en, ahora sí que entrarle a esto de las emociones, te contacte. Vamos a poner tus datos en la descripción, pero no sé si quieras decir tus redes o alguna. Claro, claro que sí. Si quieres, te voy si me contactan, tengo una guía que es acerca de cómo manejar los pensamientos. Es una guía espectacular que si realmente quieres empezar, para cualquiera que quiera empezar a tomar conciencia de cómo tomar control de los pensamientos, es espectacular. Entonces, es algo que eh, el que quiera contactarme me escribe guía. eh, Esto no es gripa, guía y realmente, pues, les estoy mandando. ¿Dónde me encuentran? Pues, en todas las redes como Lamji Lora, específicamente, sencillo, y Facebook, en Instagram, en LinkedIn, y bueno, y aquí en los grupos también. Y Perfecto. cualquiera que necesite, realmente parte de mi misión es poder ayudar en lo más que yo pueda y llegar a más personas. ¿Por qué? Porque esto es una información que todos necesitamos. Necesitamos todo aprender a amarnos a nosotros mismos. Mi recorrido, el camino en el que he entrado, es un camino de aprender a amarme a mí misma y aceptar tal como soy. Es la parte más difícil. Y aprender a conocerse. Porque cuando tú aprendes a amarte, la confianza en ti misma sube. El poder aprender a manejar tus miedos sube. El Sí. poder conquistar las cosas que tú quieres conquistar, estás ahí, estás lista. ¿Por qué? Porque sabes que eres suficiente, que eres amada y que realmente eres valiosa. Entonces, esa es la parte que yo quiero incentivar a todos. Así estemos en el hueco, siempre hay una forma de subir y siempre hay ayuda para hacerlo. Gracias por tenerme, de verdad No. que sí. Muy rico poder hablar contigo y poder hablar de esto que es definitivamente mi pasión y lo que me encanta Sí, hacer. no, pues ya sé, nos podríamos quedar aquí 2 horas, pero pues es Sí, mejor no, tratamos otro tema en alguna otra ocasión, si bien te parece, pero sí. de verdad muy gracias y muy honrada porque nos permitiste, ¿no? Ver un poquito de ti, de tu camino. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias por este espacio, por lo que estás haciendo. Quiero honrarte por eso y por reconocerte. Un abrazo.
Ok, chao.